Cuando abrí la puerta de casa después de 4 días en San Sebastián con mi hijo Diego, lo primero que vi no fue el desorden. Fue el espacio vacío donde siempre había estado la pequeña maqueta de un barco de madera que Javier había empezado a construir antes de morir. Sentí un golpe seco en el pecho. Caminé más rápido hacia la habitación de Diego y me quedé inmóvil. La cama seguía allí, pero casi todo lo demás había desaparecido. Los estantes estaban vacíos, los cajones abiertos y hasta los dibujos que mi hijo había pegado en la pared habían sido arrancados. Detrás de mí escuché la voz tranquila de mi madre. No pongas esa cara. Paula necesitaba la habitación para el bebé. Durante unos segundos no fui capaz de responder. Solo miraba el lugar donde mi hijo había crecido durante 8 años mientras Diego, con la mochila todavía colgada de un hombro, susurró. Mamá. ¿Dónde están mis cosas? Me llamo Lucía Herrera. Tengo 37 años. Soy viuda desde hace 5. Trabajo como administrativa en una empresa de suministros médicos en Sevilla y desde que Javier murió durante una misión de rescate en helicóptero del Servicio de Emergencias de Andalucía, aprendí a hacer todo sola. O al menos eso creía. También aprendí otra cosa mucho más peligrosa. En mi familia, la persona que podía resistir siempre terminaba cargando con el peso de todos los demás. Mi madre decía que era una virtud. Yo tardé demasiados años en descubrir que solo era una forma elegante de llamarle explotación. Javier solía decirme que algún día tendría que aprender a decir que no. Sonreía cuando lo decía, como si creyera que era una pequeña manía sin importancia. Nunca imaginó que después de su muerte, ese defecto terminaría destruyendo casi todo lo que él había construido para nosotros. Mi madre, Carmen, empezó viviendo con Diego y conmigo unos meses porque tenía problemas de salud y necesitaba ayuda con la medicación. Aquellos meses se convirtieron en años. Yo pagaba sus tratamientos, la compra, las facturas y nunca le pedí un euro. Mi hermana pequeña, Paula, tenía 32 años y un talento extraordinario para convertir cualquier problema en una emergencia que siempre acababa resolviendo otra persona. Un mes necesitaba dinero porque había perdido el trabajo. Al siguiente porque el coche se había averiado. Después porque debía varias cuotas de la tarjeta de crédito. Siempre había una razón nueva. Siempre acababa llamándome a mí. Y casi siempre yo decía que sí. No porque me sobrara el dinero, porque me sobraba la culpa. Mi madre sabía utilizarla mejor que nadie. Eres la mayor. Tú eres fuerte. Paula lo está pasando peor. La familia se ayuda. Eran frases que había escuchado desde niña. Cuando mi padre falleció, yo tenía 17 años, y sin darme cuenta ocupé el lugar del adulto responsable. Trabajé mientras estudiaba. Renuncié a viajes, vacaciones y muchas oportunidades porque alguien tenía que sostener la casa. Nadie me obligó con una amenaza. Lo hicieron con algo mucho más eficaz. La costumbre. Cada mes apartaba dinero para los medicamentos de mamá antes incluso de pensar en mis propios gastos. Si Paula llamaba llorando, yo cancelaba cualquier plan para resolverle la vida. Mientras tanto, Diego crecía viendo cómo su madre siempre encontraba tiempo para todos menos para ella misma. Solo había una tradición que jamás rompíamos. Cada mes de junio viajábamos unos días a San Sebastián. Allí Javier y yo habíamos pasado nuestra luna de miel. Después de su muerte convertimos ese viaje en un homenaje silencioso. Caminábamos por la playa, dejábamos flores en el mar y hablábamos de él como si siguiera formando parte de nuestras conversaciones. Diego esperaba esos días durante todo el año. Antes de salir, mi madre insistió en quedarse en casa para cuidar las plantas y vigilar que todo estuviera bien. Incluso me dijo que aprovechara para descansar porque ella se ocuparía de cualquier cosa que surgiera. La abracé agradecida. Hoy todavía recuerdo ese abrazo y me pregunto cuántas veces una persona puede equivocarse con la misma gente. Mientras estábamos fuera, Paula, embarazada de 7 meses, empezó a decir que el bebé necesitaría una habitación propia. Mi madre le respondió que la de Diego era la más luminosa de la casa y que al fin y al cabo, él todavía era pequeño y podía compartir dormitorio conmigo durante una temporada. Ninguna de las dos pensó en preguntarme. Simplemente decidieron que, como siempre había cedido antes, volvería a hacerlo. Aquella tarde, de pie frente a la habitación vacía, mi madre hablaba con una tranquilidad que resultaba casi ofensiva.
No exageres, Lucía. Solo quitamos lo que ya no hacía falta. Sentí que algo empezaba a romperse dentro de mí cuando Diego recorrió la habitación con la mirada, buscando los recuerdos de su padre, y preguntó con una voz tan baja que apenas pude escucharla. ¿También se llevaron el reloj de papá? El reloj de Javier también había desaparecido. Era un viejo reloj de acero, desgastado por años de servicio, que había sobrevivido a cientos de rescates, y que Diego sostenía entre las manos cada aniversario de la muerte de su padre. Mi madre ni siquiera bajó la mirada cuando le hice la pregunta. Paula encontró un comprador. Le dieron buen dinero. Total, el niño no iba a usarlo. Diego dio un paso hacia atrás como si acabara de escuchar algo que no podía entender. Pero papá dijo que sería mío cuando fuera mayor. Nadie respondió. Paula apareció desde la cocina acariciándose el vientre con una expresión de absoluta normalidad. Lucía, no armes un drama. Nosotros también vamos a formar una familia. Mi bebé necesita una habitación y muchas cosas. Tú siempre has entendido estas situaciones. Durante años aquella frase habría bastado para hacerme callar. Aquella tarde no. Entré despacio en el antiguo cuarto de Diego y empecé a abrir cajones vacíos, armarios abiertos y cajas medio olvidadas. No buscaba objetos, buscaba respuestas. La vieja caja donde Javier guardaba sus herramientas había desaparecido. También la radio portátil que llevaba en el helicóptero durante las guardias. La chaqueta con el escudo del servicio de emergencias ya no estaba colgada detrás de la puerta. Incluso habían desmontado la estantería donde Diego colocaba las pequeñas maquetas que construía con su padre. Entonces recordé el barco. Salí casi corriendo al garaje. El rincón donde Javier había dejado la estructura de madera estaba completamente vacío. Durante años había prometido terminar aquella pequeña embarcación junto a Diego, cuando fuera un poco mayor. Ahora solo quedaban marcas de serrín sobre el suelo de cemento. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Dónde está el barco?, pregunté sin levantar la voz. Paula respondió antes que mi madre. También se vendió. Ocupaba demasiado espacio. ¿A quién? Ella se encogió de hombros. No lo recuerdo. Mi madre intervino enseguida. Lucía, basta. No puedes aferrarte toda la vida a cosas viejas. Javier no va a volver. Hay que pensar en los que seguimos vivos. Nunca olvidaré esas palabras. Diego salió al garaje sujetando una pequeña fotografía de su padre que había encontrado bajo un mueble. Miró el espacio vacío y preguntó: ¿Ya no podremos terminar el barco? Me agaché para abrazarlo, pero él permanecía inmóvil. Tenía los ojos clavados en el suelo. Aquello dejó de ser una discusión entre adultos. Era un niño viendo desaparecer los últimos recuerdos materiales de su padre. Esa misma noche, cuando Diego consiguió dormirse después de llorar durante horas, recorrí toda la casa haciendo fotografías. Cada habitación, cada espacio vacío, cada estante donde antes había algo. Abrí el ordenador y revisé antiguas imágenes familiares. Encontré fotografías del dormitorio de Diego tomadas apenas 2 semanas antes. En ellas aparecían claramente el reloj, la uniforme, las herramientas, el barco y decenas de objetos más. Empecé a crear una carpeta con fechas, imágenes y listas. No sabía todavía qué haría con todo aquello, pero por primera vez en mi vida no pensaba aceptar que alguien decidiera por mí. A la mañana siguiente llamé a varias tiendas de segunda mano de Sevilla. En la tercera llamada, una mujer reconoció la descripción del uniforme de rescate. Me confirmó que una embarazada y una señora mayor habían vendido varias pertenencias unos días antes. No podían facilitarme datos del comprador sin una solicitud oficial, pero sí me entregaron una copia del justificante de compra donde aparecía el importe pagado y la fecha de la operación. Guardé aquel documento como si fuera oro. Cuando Paula regresó por la tarde, intentó actuar como si nada hubiera ocurrido. Incluso habló del color que pensaba pintar la habitación del bebé. Le pregunté directamente cuánto dinero había obtenido por las ventas. Sonrió con incredulidad. ¿Ahora vas a pasarme la factura? Todo ha sido para la familia. Era la habitación de mi hijo. Y ahora la necesita el mío. Eran las cosas de Javier. También era mi cuñado.
Mi madre intervino otra vez. Lucía, deja de pensar solo en ti. Siempre has sido la fuerte. Paula está embarazada. Necesita apoyo, no problemas. Aquella frase que llevaba escuchando casi 20 años ya no produjo el efecto de siempre. En lugar de sentir culpa, sentí una claridad absoluta. Comprendí que nunca importaban mis pérdidas porque siempre encontraban una razón para que las de los demás parecieran más importantes. Esa misma noche llamé a un abogado recomendado por un compañero del trabajo. Le pedí una cita urgente y le expliqué únicamente que necesitaba saber cómo recuperar bienes vendidos sin autorización. El abogado guardó unos segundos de silencio antes de hacerme una pregunta que cambió completamente mi manera de ver lo ocurrido. Señora Herrera, ¿quién era la propietaria legal de esos objetos y de esa vivienda cuando se realizaron las ventas? Sentí que, por primera vez desde que regresé de San Sebastián, alguien no estaba hablando de sentimientos, sino de derechos, y comprendí que aquella respuesta podía cambiar el destino de toda mi familia. El abogado se llamaba Álvaro Medina, y no tardó más de 20 minutos en desmontar la idea con la que mi familia había vivido durante años. Después de escucharme con calma, revisar las fotografías antiguas y leer los pocos documentos que había llevado, apoyó las manos sobre la mesa y dijo: Lucía, aquí no estamos hablando de una discusión familiar. Si alguien entró en su vivienda, vendió bienes que no le pertenecían y obtuvo dinero con ellos sin autorización, estamos hablando de hechos que pueden tener consecuencias legales. Aquellas palabras me produjeron una mezcla de alivio y vértigo. Durante años había aceptado que todo conflicto con mi madre o con Paula terminaba resolviéndose dentro de casa, con silencio y resignación. Por primera vez alguien me decía que aquello había cruzado una línea muy distinta. Álvaro me pidió que no discutiera más con ellas y que antes de presentar ninguna denuncia, reuniera todas las pruebas posibles. Necesitábamos demostrar qué objetos existían, quién los había vendido, cuánto habían pagado por ellos y cuál era su valor real. Salí del despacho con una carpeta vacía y una misión muy clara. Durante las 2 semanas siguientes apenas dormí. Después del trabajo recorría media Sevilla visitando tiendas de antigüedades, establecimientos de segunda mano y pequeños talleres donde podían haber terminado las pertenencias de Javier. Algunas personas no recordaban nada, otras sí. Un carpintero reconoció enseguida la descripción del barco de madera. Lo compró un hombre que dijo que pensaba restaurarlo para su nieto. No quiso darme el nombre, pero aceptó firmar una declaración indicando la fecha de la compra y el precio que había pagado. Poco a poco fui reconstruyendo el recorrido de cada objeto. Descubrí que el reloj había sido vendido por mucho menos de su valor. La chaqueta oficial había terminado en manos de un coleccionista de material de rescate. Las herramientas estaban repartidas entre 3 compradores diferentes. Lo peor llegó cuando localicé la libreta donde Javier guardaba los planos originales del barco. No había sido vendida. Había aparecido dentro de un contenedor de papel, rescatada por un empleado de limpieza que la había llevado a una asociación vecinal para reciclarla. Cuando aquel hombre me entregó la carpeta, todavía tenía manchas de humedad. Dentro estaban los dibujos hechos a mano por Javier, llenos de anotaciones para construir el barco junto a Diego cuando fuera mayor. Tuve que sentarme porque las piernas dejaron de sostenerme. Aquella noche enseñé los planos a mi hijo. Diego pasó los dedos por la letra de su padre sin decir una palabra. Después levantó la vista y preguntó: «¿Si encontramos el barco, podremos terminarlo?». Le respondí que sí, aunque todavía no tenía ninguna certeza. Era la primera promesa que hacía sin saber si podría cumplirla. Mientras tanto, mi madre y Paula actuaban como si nada estuviera ocurriendo. Continuaban viviendo en mi casa. Invitaban familiares, hablaban del futuro bebé y evitaban cualquier conversación sobre los objetos desaparecidos. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando varios parientes supieron que yo estaba buscando a los compradores. Mi tía Mercedes me llamó para decirme que estaba exagerando. Un primo aseguró que denunciar a una hermana embarazada era una crueldad. Incluso un vecino me detuvo en la calle para repetirme que la familia siempre debe arreglar sus problemas sin jueces. Nadie me preguntó cómo estaba Diego. Nadie quiso saber qué significaba para un niño perder los últimos recuerdos de su padre. Todos parecían preocupados únicamente por Paula. Una tarde llegué antes de lo habitual y escuché una conversación desde el pasillo.
Mi madre hablaba con mi hermana creyendo que yo seguía en la oficina. No te preocupes. Lucía siempre termina cediendo. Lleva haciéndolo desde que era adolescente. Solo necesita tiempo para sentirse culpable. Paula respondió riéndose. Cuando nazca el bebé volverá a pagar todo. Ya verás. Permanecí inmóvil varios segundos. No sentí rabia. Sentí algo mucho más frío. Comprendí que jamás habían interpretado mi ayuda como un acto de amor. Para ellas era simplemente una obligación permanente. Esa misma noche preparé la cena únicamente para Diego y para mí. Mi madre preguntó por qué no había cocinado para todas. Le respondí con tranquilidad que desde aquel día, cada adulto sería responsable de sus propios gastos. Paula soltó una carcajada incrédula. ¿De verdad vas a empezar con estas tonterías? No respondí. Al día siguiente cancelé las domiciliaciones bancarias con las que pagaba el seguro del coche de Paula, las facturas del teléfono de mi madre y varias suscripciones que llevaba años abonando sin pensarlo. En menos de 48 horas comenzaron las llamadas. Primero fueron de sorpresa, después de enfado. Finalmente llegaron los reproches. Mi madre apareció en la puerta de mi habitación llorando. «Nos estás abandonando». La miré durante unos segundos antes de contestar. «No. Estoy dejando de abandonarme a mí». Fue la primera vez que pronuncié una frase así en toda mi vida. 2 días después, Álvaro recibió respuesta de una de las solicitudes de información enviadas a varias tiendas. Entre los documentos aparecía una copia del contrato de compraventa firmado por Paula con su nombre completo y su documento de identidad. Ya no se trataba de sospechas. Existía una prueba directa de que había vendido bienes ajenos. Cuando el abogado colocó aquel contrato sobre la mesa, levantó la vista y dijo con absoluta serenidad: «Lucía, creo que ya tenemos lo necesario para iniciar el procedimiento. Pero hay algo que debería saber antes de presentar la denuncia». Aquellas siguientes palabras iban a demostrar que el verdadero problema de mi familia había empezado muchos años antes de que Javier muriera. Álvaro cerró la carpeta y permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. «Lo que más me preocupa no es la venta de los objetos. Es la forma en que todos parecen convencidos de que usted no tenía derecho a oponerse». Aquella observación me dejó pensativa durante todo el camino de vuelta a casa. Hasta ese momento había visto lo ocurrido como una traición aislada. Sin embargo, mientras conducía por las calles de Sevilla, empecé a recordar situaciones que durante años había considerado normales. Cuando tenía 15 años, renuncié a un viaje del instituto, porque Paula necesitaba unas clases particulares. A los 20, acepté mi primer empleo a jornada completa, para ayudar a pagar la hipoteca de mi madre. Cuando Javier y yo quisimos comprar nuestra casa, retrasamos la firma varios meses porque Carmen había acumulado nuevas deudas médicas y yo insistí en cubrirlas. Siempre había una explicación razonable. Siempre existía alguien cuya necesidad parecía más urgente que la mía. Nunca me pregunté por qué ese alguien jamás era yo. Aquella noche apenas crucé palabra con mi madre ni con Paula. Diego hacía los deberes en la mesa del salón, mientras yo revisaba otra vez las fotografías antiguas. De repente encontré una imagen tomada durante el 7º cumpleaños de Diego. En una esquina aparecía claramente el reloj de Javier, la maqueta del barco todavía sin terminar y la caja con las herramientas originales. Amplié la fotografía y descubrí algo más. Detrás de todos nosotros estaba Paula observando aquellos objetos. No era una prueba jurídica importante, pero me hizo comprender que sabía perfectamente el valor sentimental de cada pieza. Nadie podía alegar que creyó estar vendiendo simples trastos olvidados. Al día siguiente, Álvaro presentó las primeras solicitudes oficiales para obtener información completa de los establecimientos donde habían aparecido las ventas. También pidió una valoración profesional del reloj, del uniforme, de las herramientas y del barco inacabado. Un perito especializado aceptó elaborar un informe detallado, incluyendo el valor económico y el valor documental de algunas pertenencias relacionadas con el servicio de emergencias donde había trabajado Javier. Mientras tanto, comenzaron las primeras reacciones dentro de la familia. Mi tío Ernesto apareció sin avisar en casa. Me pidió hablar a solas. «Lucía,
Todos sabemos que Paula hizo las cosas deprisa. Está embarazada. No pensó bien, pero una denuncia es demasiado. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó le hice una única pregunta. ¿Le habrías pedido lo mismo a Javier si alguien hubiera entrado en su casa para vender las cosas de vuestro padre? Bajó la cabeza y tardó varios segundos en responder. No. Entonces no me lo pidas a mí. Fue la primera conversación familiar que terminó sin que yo cediera. Mi madre reaccionó con mucha más dureza. Empezó a repetir delante de Diego que yo estaba destruyendo a la familia por orgullo. Decía que un juicio rompería para siempre la relación entre hermanas y que un bebé no debía nacer en medio de tanto conflicto. Una tarde incluso dejó varios documentos sobre la mesa de la cocina. Eran unos papeles preparados por un conocido suyo donde se proponía un acuerdo privado. Paula devolvería una pequeña parte del dinero obtenido y ambas partes se comprometían a no iniciar acciones legales. Ni una sola línea hablaba del reloj, del uniforme, del barco o del resto de las pertenencias. Tampoco aparecía ninguna admisión de responsabilidad. Álvaro apenas necesitó leer 2 páginas para negar con la cabeza. No firme absolutamente nada. Si acepta esto, será mucho más difícil reclamar después el resto de los daños. Guardé los documentos en una carpeta y seguí adelante. Días más tarde ocurrió algo que terminó de cambiarlo todo. Diego regresó del colegio mucho más callado de lo habitual. Mientras preparábamos la merienda, me preguntó si podía hacerme una confesión. Asentí. Bajó la vista y dijo casi susurrando: «Creo que todo pasó por mi culpa. Si yo no hubiera querido ir a San Sebastián, nadie habría entrado en mi habitación. Papá estaría enfadado conmigo porque no cuidé sus cosas». Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que apenas pude respirar. Me arrodillé frente a él y le expliqué que ningún niño era responsable de las decisiones de los adultos. Él me escuchó, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Aquella noche encontré la fotografía que Javier llevaba siempre en la cartera. En el reverso había escrito una frase pocos meses antes de morir: «Lo único que quiero dejarle a Diego es la seguridad de que siempre tendrá un hogar donde nadie decida por él». Leí aquellas palabras una y otra vez hasta comprender que llevaba demasiado tiempo permitiendo exactamente lo contrario. A la mañana siguiente llamé a Álvaro y le pedí que iniciara el procedimiento sin esperar más. Ya no lo hacía solo por recuperar unos objetos ni por obtener una indemnización. Lo hacía porque mi hijo estaba empezando a creer que proteger sus propios recuerdos era un acto egoísta. Ese mismo día presentamos formalmente la denuncia y solicitamos medidas para localizar todos los bienes vendidos. Al salir del juzgado, mientras guardaba la copia sellada de la documentación en mi bolso, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, contesté. Una voz masculina preguntó con cautela: «¿Hablo con Lucía Herrera? Creo que tengo algo que pertenece a su familia. Es sobre un pequeño barco de madera que compré hace unas semanas». Durante unos segundos fui incapaz de responder. Sujeté el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. El hombre volvió a hablar con una voz tranquila. «Me llamo Manuel Ortega. Compré ese barco en un pequeño taller de restauración porque pensé que sería un buen proyecto para mi jubilación. Esta mañana un amigo me enseñó una publicación donde buscaban información sobre varias pertenencias familiares y reconocí las fotografías». Le expliqué quién era y guardó silencio unos instantes. «Entonces creo que debería verlo usted misma». Quedamos esa misma tarde en un almacén situado a las afueras de Sevilla. Álvaro insistió en acompañarme. «No sabemos exactamente qué vamos a encontrar, y prefiero que cualquier conversación quede documentada». Cuando Manuel levantó la lona que cubría el barco, tuve que contener las lágrimas. Allí estaba. Seguía incompleto, exactamente igual que el último día en que Javier había trabajado en él. Incluso permanecía sujeto con la misma abrazadera metálica que había dejado colocada antes de salir hacia su última guardia. Pasé la mano por la madera con cuidado, como si pudiera romperse con solo tocarla. Manuel observó la escena en silencio. «La mujer que me lo vendió dijo que era una maqueta vieja sin valor sentimental. Si hubiera sabido la historia, jamás la habría comprado».
Álvaro tomó fotografías, anotó el número del recibo de compra y pidió permiso para incorporar toda la información al procedimiento judicial. Manuel aceptó sin poner ninguna condición. Incluso añadió algo que ninguno de nosotros esperaba. Conservo todos los mensajes que intercambié con la vendedora antes de cerrar el trato. Sacó el teléfono y abrió una conversación. Allí aparecía claramente el nombre de Paula, varias fotografías del barco y un mensaje escrito por ella. Necesito venderlo cuanto antes porque mi hermana no está en la ciudad. Sentí un escalofrío. Aquella frase demostraba que no había sido una decisión impulsiva. Habían esperado deliberadamente a que Diego y yo estuviéramos lejos para vaciar la casa. Álvaro sonrió por primera vez desde que había empezado todo. Esto tiene mucho valor probatorio. De regreso a Sevilla llamé a Diego para contarle que había encontrado el barco. No le di demasiados detalles porque quería que lo viera con sus propios ojos. Cuando llegamos al almacén al día siguiente, permaneció inmóvil varios segundos. Después rodeó lentamente la estructura de madera y apoyó la mano exactamente donde solía hacerlo Javier. Papá la dejó aquí. Nadie respondió. No hacía falta. Manuel se acercó y dijo algo que nunca olvidaré. Este barco pertenece a vuestra familia. Yo solo pagué por él porque alguien me ocultó la verdad. En cuanto el juez lo autorice, volverá con vosotros. Aquellas palabras devolvieron a Diego una sonrisa que llevaba semanas desaparecida. Mientras tanto, la reacción de Paula fue completamente distinta. Recibió la notificación oficial de la denuncia y apareció en mi trabajo sin avisar. Esperó en la entrada hasta que terminé la jornada. ¿De verdad piensas llevar esto hasta el final?, preguntó sin saludar. Sí. Voy a tener un bebé. Lo sé. ¿Quieres que nazca con una madre condenada? Respiré despacio antes de contestar. Quería que mi hijo creciera con los recuerdos de su padre. Tú decidiste otra cosa. Paula cambió inmediatamente de estrategia. Empezó a llorar. Dijo que nuestra madre estaba enferma, que toda la familia hablaba de mi falta de compasión y que aún estaba a tiempo de retirar la denuncia. Cuando comprendió que no iba a ceder, su expresión cambió por completo. Después no digas que no intenté arreglarlo. Se marchó sin mirar atrás. Esa misma noche mi madre organizó una reunión familiar en casa de una tía. Acudieron casi todos los parientes. Durante más de una hora escuché el mismo discurso repetido con distintas voces. Que debía pensar en el bebé. Que Javier habría querido paz. Que los errores se perdonan. Que una denuncia entre hermanas era una vergüenza. Esperé hasta que todos terminaron. Después coloqué sobre la mesa varias fotografías del dormitorio de Diego antes y después de las ventas, copias de los contratos firmados por Paula, las valoraciones periciales y las capturas de los mensajes donde reconocía haber aprovechado nuestra ausencia. El silencio fue inmediato. Algunos familiares empezaron a leer los documentos sin decir una palabra. Mi tío Ernesto fue el primero en levantar la vista. ¿Todo esto es real? Todo. Mi madre intentó intervenir. Seguro que hay una explicación. Álvaro, que había aceptado acompañarme aquella noche, colocó la última hoja sobre la mesa. Era el informe económico completo con el valor actualizado de todos los bienes vendidos. La cifra era muy superior a la que cualquiera imaginaba. Ya no hablábamos de unas pocas cajas viejas. Hablábamos de patrimonio familiar, objetos profesionales y recuerdos irreemplazables. Varios familiares empezaron a apartarse discretamente de Paula. Por primera vez vi miedo en su rostro, miedo en su... Sin embargo, todavía quedaba una verdad mucho más incómoda por salir a la luz. Al abandonar aquella reunión, Álvaro recibió una llamada del fiscal encargado del caso. Escuchó unos segundos y luego me miró con expresión seria. Lucía, acaban de localizar otro movimiento de dinero relacionado con las ventas. Y parece que vuestra madre participó mucho más de lo que ella ha reconocido hasta ahora. La noticia cayó como una piedra. Hasta ese momento yo había pensado que mi madre había apoyado a Paula por costumbre, por esa vieja necesidad de proteger siempre a la hija que consideraba más frágil.
Pero el fiscal había encontrado algo distinto. Parte del dinero obtenido por las ventas nunca llegó a la cuenta de mi hermana. Varias transferencias habían terminado en la cuenta personal de Carmen para pagar deudas antiguas y algunos gastos que jamás me había contado. Cuando Álvaro terminó de explicármelo, comprendí que aquello no había sido solo una decisión impulsiva. Había existido un plan. Mi madre sabía exactamente qué objetos se venderían, cuánto dinero esperaban conseguir y cómo repartirlo antes incluso de que Diego y yo regresáramos de San Sebastián. Unas semanas después llegó el día de la vista. No era un gran juicio lleno de espectadores ni de discursos dramáticos. Era una sala sencilla del juzgado de Sevilla, donde varias personas tendrían que responder por hechos muy concretos. Aún así, para mí era el momento más difícil de toda mi vida. Diego no acudió. Preferí que permaneciera en el colegio con una amiga de confianza. No quería que presenciara aquello. Mi madre entró caminando despacio, con expresión cansada. Paula apareció acompañada por su abogado y con el embarazo ya muy avanzado. Durante unos segundos nadie habló. El juez repasó el expediente y pidió que comenzaran las declaraciones. Paula insistió en que jamás había querido hacer daño. Dijo que creyó que los objetos pertenecían a toda la familia porque estaban dentro de una vivienda donde también vivían mi madre y ella. Después aseguró que pensaba devolver el dinero cuando su situación económica mejorara. El fiscal fue mostrando uno a uno los documentos, las fotografías del dormitorio antes y después de nuestra ausencia, los contratos firmados por Paula, los recibos de las tiendas, las valoraciones periciales, los mensajes enviados al comprador del barco donde escribía que debía venderlo antes de que yo regresara. Cada documento hacía más difícil sostener aquella versión. Entonces llegó el turno de Manuel Ortega. Contó con absoluta serenidad cómo había comprado el barco creyendo que era un simple proyecto abandonado y cómo decidió colaborar cuando descubrió la verdadera historia. Después declaró el propietario de la tienda donde apareció el uniforme de Javier. Confirmó que tanto Paula como mi madre participaron en la venta y negociaron el precio juntas. Mi madre negó con la cabeza desde su asiento, pero el establecimiento conservaba las grabaciones de seguridad. En ellas podía verse a las dos entrando con varias cajas. La sala quedó completamente en silencio mientras el vídeo se reproducía. Carmen ya no podía decir que desconocía lo ocurrido. Después me tocó declarar a mí. No hablé de venganza. No levanté la voz. Expliqué quién había sido Javier, qué significaban aquellos objetos para Diego y por qué durante años había permitido que mi familia decidiera por mí. Conté también la conversación en la que mi hijo me confesó que se sentía culpable por haber perdido los recuerdos de su padre. Noté que incluso el juez levantó la vista en ese momento. No necesitaba convencer a nadie de cuánto valía un reloj o una maqueta. Bastaba con comprender lo que representaban para un niño que había perdido a su padre demasiado pronto. El fiscal presentó finalmente los movimientos bancarios descubiertos durante la investigación. Las transferencias demostraban que mi madre había utilizado parte del dinero para pagar gastos personales mientras seguía diciéndome que apenas podía afrontar sus medicamentos. Carmen rompió a llorar. Durante unos segundos pensé que por fin iba a pedir perdón. En cambio, dijo algo que resumía toda nuestra historia. Siempre fue la fuerte. Pensé que podía soportarlo una vez más. Aquellas palabras produjeron un silencio mucho más pesado que cualquier discusión. Ni siquiera intentaba negar los hechos. Solo justificaba haberlos cometido porque yo llevaba toda la vida aceptando sacrificios. El juez dictó resolución semanas después. Paula fue declarada responsable por la venta de bienes ajenos y obligada a devolver íntegramente el valor de todo lo vendido, además de asumir las consecuencias legales correspondientes. Mi madre fue reconocida como colaboradora en varias de las operaciones y también quedó obligada a responder económicamente por los daños. El tribunal ordenó la restitución de todos los objetos que aún pudieran recuperarse y reconoció oficialmente que las pertenencias pertenecían exclusivamente a Diego y a mí. Además, atendiendo a la tensión familiar y al interés del menor, se estableció que ningún contacto con Diego podría producirse sin mi consentimiento expreso. Cuando salimos del juzgado, Paula intentó acercarse. Lucía, todavía somos hermanas. La miré durante unos segundos.
Las hermanas no vacían la habitación de un niño mientras visita la tumba de su padre. Seguí caminando sin volver la vista atrás. Aquel día no sentí alegría por haber ganado. Sentí algo mucho más importante. Por primera vez en muchos años dejé de cargar con una culpa que nunca me había pertenecido. Y aunque aún quedaba mucho por reconstruir, sabía que el último paso sería el más difícil, y también el más necesario. La sentencia no cambió mi vida de un día para otro. Ningún juez podía devolverle a Diego los años que ya no viviría con su padre, ni borrar la sensación de vacío que encontramos al regresar de San Sebastián. Pero sí marcó el final de una historia que había empezado mucho antes de que Javier muriera. Durante décadas mi familia había funcionado siguiendo una única regla. La persona más responsable debía sacrificar siempre sus propios deseos para resolver los problemas de los demás. Cuando alguien protestaba, lo llamaban egoísmo. Cuando obedecía, lo llamaban amor. Yo había confundido ambas cosas durante demasiado tiempo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites. Algunos compradores entregaron voluntariamente los objetos al conocer la resolución judicial. Otros recibieron el reembolso correspondiente y colaboraron sin poner obstáculos. Recuperamos el reloj de Javier, cuidadosamente guardado por un coleccionista que incluso pidió disculpas por haberlo adquirido sin conocer su origen. Las herramientas volvieron una a una. El uniforme de rescate regresó perfectamente conservado y lo colocamos en una vitrina sencilla junto a varias fotografías familiares. Cada objeto que regresaba parecía reconstruir un pequeño fragmento de nuestra casa. Sin embargo, el momento más importante llegó cuando Manuel apareció con el barco de madera. Lo descargó de su furgoneta delante de Diego y sonrió. Ahora sí está donde siempre debió estar. Mi hijo pasó varios minutos observándolo sin tocarlo. Después levantó la vista hacia mí. ¿Podemos terminarlo? Asentí. Aquella misma tarde sacamos los planos que Javier había dibujado años atrás. Ninguno de los dos sabía demasiado de carpintería, pero seguimos cada anotación con paciencia. Algunos fines de semana nos equivocábamos y había que desmontar piezas enteras. Otras veces avanzábamos solo unos centímetros. No importaba. Lo importante era que cada tabla colocada representaba algo que nadie volvería a arrebatarnos. Mientras tanto, también tomé decisiones difíciles. Pedí a mi madre que abandonara definitivamente mi casa. No hubo gritos. No hubo discusiones interminables. Solo preparó varias maletas y salió acompañada por un familiar. Antes de cerrar la puerta, intentó decir que algún día comprendería todo lo que había hecho por nosotras. No respondí. Ya no necesitaba ganar aquella conversación. Necesitaba proteger el hogar de mi hijo. Con Paula el contacto quedó reducido a lo estrictamente necesario para cumplir las obligaciones derivadas de la sentencia. Nunca hablé mal de ella delante de Diego. Tampoco inventé excusas. Cuando preguntaba por su tía, simplemente le decía que algunas personas necesitan asumir las consecuencias de sus decisiones antes de poder recuperar la confianza de los demás. Con el tiempo dejó de hacer preguntas. También yo empecé a cambiar. Dejé de pagar problemas que no me correspondían. Aprendí a decir que no sin justificarme durante media hora. Acepté horas de formación en la empresa para aspirar a un puesto mejor. Volví a salir con amigos. Incluso recuperé una costumbre que Javier adoraba: desayunar los domingos en una cafetería pequeña antes de caminar junto al río con Diego. Eran gestos sencillos, pero durante años me habían parecido lujos imposibles. Meses después regresamos otra vez a San Sebastián. Caminamos por la playa igual que siempre. Llevábamos una fotografía nueva. En ella aparecíamos Diego y yo sosteniendo el barco ya completamente terminado. Lo habíamos pintado siguiendo exactamente los colores que Javier dejó anotados en sus planos. Dejamos unas flores sobre el agua y permanecimos en silencio mirando el mar. Diego sostuvo el reloj de su padre durante unos segundos y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Creo que papá estaría contento porque nadie pudo quitarnos lo importante. Comprendí entonces que tenía razón. Habían vendido objetos, pero no pudieron vender los recuerdos ni el amor con el que habían sido creados. Lo verdaderamente valioso nunca estuvo dentro de aquellas cajas. Estaba en la forma en que decidimos reconstruir nuestra vida después de perderlo todo.
Hoy sigo creyendo en la familia, pero ya no confundo la familia con la obligación de soportarlo todo. El cariño no exige que una persona renuncie constantemente a sí misma. El respeto tampoco nace del sacrificio infinito. Si algún día Diego forma su propio hogar, solo quiero que recuerde una lección. Nadie, por cercano que sea, tiene derecho a convencerte de que tus sentimientos, tu casa, tus recuerdos o la memoria de quienes amas valen menos que los deseos de otra persona. Para mí esa fue la verdadera justicia. No ver a mi madre ni a mi hermana responder ante un tribunal, sino romper para siempre una tradición que había pasado de generación en generación. La historia terminó el día en que dejé de ser la hija fuerte que siempre debía ceder, y me convertí por fin en la madre que mi hijo necesitaba.